¿qué decimos nosotros cuando hablamos de Dios? ¿Cómo sabemos lo que estamos diciendo? ¿Qué decimos a la gente? ¿De dónde nosotros sacamos para decir lo que decimos cuando hablamos de Dios? ¿Qué le decimos? Cuando nos preguntan, ¿y de dónde sacaste vos esto? ¿Qué? Yo siempre digo, soy bibliera, porque siempre me voy a la Biblia. Aprendí mucho con mi papá. Y él era el hombre que decía, la Biblia dice. ¿Sabe que mi papá tendría que tener ahora 130 años, 130 y pico de años, ¿no? Así que estamos hablando. Entonces después ya le ponían el mote, ¿no es cierto? Ahí viene la Biblia dice. Entonces, yo era chiquita y uno aprende en la casa. Por eso es muy importante la enseñanza de los hijos en la casa. Entonces, yo ahora también soy bibliera. La Biblia dice. Y cuando le dicen a uno, ¿y cómo saber que la Biblia dice? ¿Cómo responderían ustedes? Si alguien te dice, ¿y cómo sabes? Nosotros decimos que la Biblia está inspirada divinamente, que Dios inspiró a hombres que escribieron la Biblia, ¿no es cierto? Yo saqué un poco voy a leer porque estos son lo que dicen los teólogos, de qué es la inspiración. Nosotros decimos que la Biblia está inspirada divinamente. Y entonces te dice, ¿qué es la inspiración? Un poco Rodrigo ya explicó lo que es expiración y inspiración. Expiración es el que sale, inspiración es el que entra. Es inspiración para nosotros porque tiene que entrar adentro. No es algo que se está sacando, sino algo que nosotros hemos experimentado y luego transmitimos. Dice por la inspiración, movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura o a los hombres. Dios, hay algo sobrenatural. No podemos explicar en forma visible, natural. Es el concepto teológico según el cual las obras y hechos hechos en los seres humanos están conectados a Dios. Estos seres humanos, el cual usó Dios para escribir la Biblia, eran hombres conectados a Dios. Hombres conectados a Dios. Y es algo sobrenatural. Entonces ahí te va a preguntar qué es sobrenatural y hay muchas cosas que es sobrenatural. No sabemos por qué pasa. Están investigando tantas cosas hoy en día. ¿Se acuerda que antes decían la Tierra, no, el Sol nace en el este y se pierde en el oeste y da vuelta y al día siguiente sale de vuelta? Esa era la idea porque eso es lo que se veía. Pero cuando se fue analizando más la sabiduría actual, dice, no, la Tierra da vuelta alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Bueno, esas cosas se han descubierto, pero antiguamente se creía lo que se veía. Y resulta que lo que vemos a veces no es cierto. Y lo otro es como si fuera sobrenatural. Entonces, cuando uno explica eso, uno se da cuenta que hay movimientos sobrenaturales como la inspiración. Dice, la inspiración es la supervisión especial del Espíritu Santo, por eso la inspiración es una verdad, es un movimiento, es sobrenatural, pero se puede explicar también que es sobrenatural. Nuestra Biblia es inspirada por Dios, escrita por los hombres. La pregunta dice, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Dios escribió la Biblia a través de los hombres que fueron inspirados y tuvieron una revelación, tuvieron una intuición, porque hay muchas teorías, en todas las cosas hay mucha teoría.
aún en las cosas que están expuestos a sabiendas, hay diferentes teorías. Hay teorías sobre la escritura de la Biblia, hay teorías sobre la evolución, hay teorías sobre las cosas científicas, y así también hay muchas teorías sobre la inspiración. Después vamos a ver cuál es la que nosotros, los bautistas, vamos a decir, creemos. La Biblia es el registro divinamente inspirado de la revelación acerca de Dios mismo y de su voluntad. A través de la Biblia, Dios se manifiesta Él mismo. Yo soy el que soy. Y muestra su voluntad. Todo esto saqué de los diccionarios más antiguos y más. La Biblia explica el origen del hombre y el propósito de su existencia. La Biblia explica el origen del hombre y el propósito de su existencia. Ahí también sobre el origen del hombre hay no sé cuántas teorías. Hay gente estudiosos, científicos, que pone en duda. Yo me acuerdo, teníamos una profesora en la universidad, ella bióloga, enseñaba biología. Una persona que 25 años era mi vecina y nos conocíamos, estoy hablando de hace 50 años. Nos conocíamos porque éramos vecinas. Ella y su marido son profesionales, intelectuales, pero nos daban por la costura. Ella venía cuando quería una ropa importante, venía para... Charlábamos. Ella sabía que yo era creyente. Después cuando fui a la universidad me tocó que ella sea mi profesora de biología porque ella era bióloga. Una profesora extraordinaria, como profesional, ¿no es cierto? Y justo da la teoría de la... ¿cómo se llama? Teoría de Darwin. La teoría de Darwin. Explica, ¿no es cierto?, la evolución, todo, punto por punto. Y yo estaba, me acuerdo, de un costado sentada y ella dando clase. Está dando la evolución y de repente me mira a mí, porque hay muchas teorías. También está la teoría de la... ¿cómo es que ¿verdad que tiene un nombre? Bueno, entonces se da vuelta y me dice, ¿vos crees o crees en la generación espontánea? Esa es la otra teoría. Que espontáneamente Dios, por la palabra, hizo. Y yo le dije, no, yo creo. Muy educada, por supuesto, nos conocíamos de hace muchísimo tiempo. Hizo una sonrisita, viste que el rostro te delata, ¿eh? Una sonrisita, sí, no dijo ni una palabra, pero yo me di cuenta como diciendo, pobre, que cree una cosa que no es cierta, porque ella está dando convencida de lo que está dando, era una buena profesora. Pasó el tiempo. Sus hijos crecieron todos, 2 hijos, una hija y un hijo. La hija era compañera de escuela de mi nieta. Bueno, así que teníamos cierto contacto siempre, primero porque vivía a 2 cuadras de mi casa y después porque se pusieron grandes los hijos, se fueron a estudiar a la universidad, una se fue a España, otra vez, quedaron solo la pareja, los 2 profesionales, y empezaron a andar mal la pareja, al punto que se separaron estando en la casa, uno dormía en una parte y el otro dormía en otro lado, y viene ella a mi casa. 25 años que nos conocemos. Ella hizo una sonrisita burlona conmigo cuando yo le dije que yo creía en la palabra de Dios, que por la palabra de Dios es la existencia humana. Entonces me sorprendí y me dice, yo vengo para hablar con vos. Dios me dio el ministerio de la oreja. ¿Saben lo que es la oreja? Escuchar y escuchar y escuchar. En los 90 años que tengo, ya 91. He escuchado tantas cosas. Entonces me dice, yo te quiero contar algo. Bueno, me pongo a escuchar su problema.
cuando termina de contar su problema, yo no tenía nada para decirle a ella, si ella es muy, muy superior a mí intelectualmente y todo eso, y conocimiento. Entonces le dije, ¿y yo qué te puedo decir? Vos sabés que lo único que te puedo decir es que solo Jesús te puede traer paz a tu corazón. Es lo único que yo te puedo explicar. Pero estaba tan, no sé cómo decirle, necesitada, una situación extrema. Y justo en ese tiempo vino en la iglesia, estábamos en la iglesia de Colón. No sé si ustedes se van a acordar cuando vino este libro 40 días con propósito, que compramos todo, y era hacer 40 días, todos los días, un capítulo, una devocional. Justo era en ese momento. Entonces yo le dije, bueno, ella dice, bueno, cualquier cosa, porque ella estaba desesperada. Entonces le digo, tenemos esto, le muestro, y tenemos que hacer un estudio todos los días durante 40 días. Si te animás a venir, yo me ofrezco de qué hora vas a venir y vamos a hacer. Sí, yo, cualquier cosa. Ella necesitaba una paz, necesitaba Bueno, y vino todos los días a las 9 de la mañana durante 40 días. Todos los días. Y realmente puedo decir que ese libro está a la altura de un científico, porque ella era una científica. Aceptó todo para cuando terminamos los 40, ella ya recibió al Señor en su corazón, porque ahí te hace la invitación. Bueno, entonces le digo, bueno, ahora tenemos que ir a la iglesia. Y me acuerdo también que hacía calor, nosotros estábamos en la Colón, y me dice, ¿tiene aire acondicionado? Porque ellos vivían con toda la comodidad. Y le digo, sí, había puesto aire acondicionado. Así que le bautizó el pastor Cole. Y al poco tiempo se le declaró un cáncer terminal que en un mes, porque le operó, todos sus hermanos, es de Córdoba, todos son profesionales, y al operarle se da cuenta que adentro está todo tomado. Le cierra de vuelta y ya en 15, 20 días ya se fue. Pero ella recibió al Señor siendo una atea. Tal es así que cuando ella llevó la Biblia a su casa, y su marido también porque el marido vive todavía, y vos con eso en tus manos, eso que es el bastón de los que son inseguros, los que tienen que apoyarse en algo para ser persona, pero vos con todo, y vos necesitas eso, le dice. Entonces ella empezó al marido a hablarle, pero qué maravilla, ¿no es cierto? Qué maravilla. Y comenzó con la teoría de la teoría de Darwin. Bueno, entonces yo estaba leyendo, la Biblia explica el origen del hombre y el propósito de su existencia, para qué existe Dios. Y también por Dios, para vivir en armonía, amorosamente y en servicio a los demás y a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el propósito. Y también para la eternidad. Bueno, todo eso yo saqué del diccionario. Ahora vamos a lo que realmente me dio Rodrigo para dar. La Sagrada Biblia es inspirada divinamente, dijimos. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 15 al 17. 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Voy a leer el que tiene nomás. 2 Timoteo 3, 15 al 17. ¿Quién tiene? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
¿Hay otra versión? ¿O es la misma? A ver, lee bien fuerte. Recuerda que desde niño, entonces las Sagradas Escrituras pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Bueno, acá donde vamos a destacar más adelante cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada. Vamos a leer también 2 Pedro, un poquito más adelante, 2 Pedro 1, 19 al 21. ...19 al 21 de 2 Pedro, capítulo 1. ¿Eh? 19, 1 Pedro 1, 19 al 21. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hasta el 21. No, para. Segunda Pedro, primera. Primera Pedro, capítulo 1. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Bueno, yo no sé qué versión, por eso me... Tenemos también la palabra profética. Ahí. Primera... Segunda Pedro 1. Del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más claro imposible, ¿no es cierto? La inspiración, la Biblia es inspirada divinamente. Es palabra de Dios, Dios es el autor, pero a través de hombres relacionados con Él, hombres que estaban en comunión con Dios, podían ser inspirados para escribir la palabra de Dios. Entonces, la Sagrada Biblia o como dice como dice Sagrada Biblia y la otra que decía, como dice la Sagrada Biblia y esto no dice nada, pero antes decía la Santa Biblia, ¿se acuerdan? Santa Biblia, Sagrada Biblia. Bueno, está escrita por Dios a través de los hombres. No solamente es que el que lee, escribe, piensa que está escrito por ese hombre o por, si te dice, escribió Isaías, que es Isaías, no. Cada uno de los hombres que han escrito fueron inspirados por Dios. Dios les dio Yo pensaba para poner un ejemplo, los lingüistas, los que estudian lingüística, son los que escriben correctamente. Por ejemplo, Facundo Manes, yo que leí muchos libros de él, estoy leyendo ahora. Él tiene un amigo que estudió lingüística y él medicina. Son muy amigos de compañeros de escuela. Entonces ahora los libros que él escribe, en realidad está escrito por Mateo Niro, se llama, el lingüista. Pero claro, es lo que él sabe, pero está escrito por Mateo Niro. Antes no ponía nada solo del otro lado, ahora ya pone Facundo Manos Mateo Niro, porque en realidad para entender que, bueno, es así, Dios es el que, pero está escrito por los hombres. Bueno, dijimos que la inspiración es una acción sobrenatural que Dios comunica a la persona,
Dios se le revela. En el Antiguo Testamento tenemos muchas partes donde Dios habló directamente por medio de los ángeles, o Él mismo con voz audible. En la zarza, por ejemplo, ahí Moisés escuchó la voz audible. Después en el Sinaí, eso en el Antiguo Testamento. Dios hablaba a través de los profetas, a través de los hombres que estaban en comunión con Él. Para el Nuevo Testamento ya no habla audiblemente Dios. ¿Por medio de quién habla en el Nuevo Testamento? Por medio de Jesús. Y a Jesús se lo vio, se lo escuchó, se lo palpó, se lo experimentó, vamos a decir. Entonces ya no necesitó de profetas, porque en los últimos tiempos, ¿se acuerdan? En Hebreos capítulo 12, versículo 1, que ya el domingo pasado leyó Rodrigo, que en estos tiempos, en los últimos tiempos, Él ya habló directamente por medio de Jesucristo. Entonces tenemos palabra de Jesucristo. Voy a hacer una pregunta. ¿La Biblia es palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Es palabra de Dios. Es muy importante porque yo tuve mucha conversación y encuentros con católicos instruidos, muchos sacerdotes y todo. Ellos creen que la palabra de Dios, la Biblia que nosotros usamos, contiene. ¿Y qué quiere decir contiene? Nosotros decimos que es la palabra de Dios. Y si alguien dijo, yo creo, pero creo que contiene palabra de Dios, ¿qué les hace pensar? Claro, tiene algo de palabra de Dios, como decir, pero hay mucho que no es palabra de Dios. Es decir, que no acepta enteramente como palabra de Dios. Esa es una gran diferencia. No sé ahora, porque... Un ejemplo por ahí práctico para entender es un frasco lo pones azúcar adentro. ¿Qué contiene? Contiene azúcar, Sí. pero el frasco No es, claro, Pero si vos le ponías vidrio adentro del claro, frasco de vidrio, claro. hay un frasco de vidrio Sí. que contiene vidrio, así que es vidrio. Es muy importante para nosotros los creyentes tener esos conceptos bien definidos, que la Biblia es escrita por Dios a través de, no es que escrito de los hombres que se les tuvo una inspiración o tuve una intuición o una, no, es palabra de Dios escrita a través, inspirada por Dios a través de los hombres. Y después que la Biblia es, no es que contiene. Son principios que tenemos que estar bien arraigados porque por ahí te hacen unas preguntas. Hay una teología liberal que está dando vuelta por ahí que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque la mayoría de las historias son cuentos, ¿no? Como Adán, Eva, como Noé, esos Sí. son cuentos de pueblo que usaron parte de la palabra de Dios para dar crédito a eso, ¿no? Sí, Entonces, nem toda la Biblia es inspirada por Dios. sí, Depende de ellos, ¿no? Que la Biblia contiene la palabra de Dios. sí. La teología liberal ela vai por esse caminho, que é perigoso para muitos que Sí. não têm essa base bíblica Sí. que nosotros pensamos. Y es necesario que nosotros los creyentes estemos bien seguros, tener la doctrina bien segura, porque fácilmente al nuevo creyente que no tiene conocimiento le puede envolver y pensar, y no, la verdad que es una... A mí me pusieron muchos ejemplos. ¿Cómo puede ser esto? Sagrado, me decían, ¿no? Bueno, pero para eso hay que estar bien instruido, porque eso más bien es una instrucción para poder decir, no, es por esto y esto y esto. Y luego el Espíritu Santo te da la palabra para hablar con él, como esto que le dije, te da la oportunidad,
como pasó con nuestra bióloga, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay muchas teorías. Yo un poco me fui con todo lo que me dio Rodrigo para estudiar. Hay muchas teorías sobre la inspiración. Hay una teoría que es intuición. Dice que la inspiración es una intuición, es una teoría. La teoría es como un ensayo para que después puedan seguir estudiando a ver si es cierto o no. No es realmente ya una ciencia ni una cosa verdadera, es una teoría. La otra teoría que decía que la inspiración es una iluminación. Yo no traje todo el desarrollo de eso porque no vamos a tener tiempo, es larguísimo. La otra teoría es la dinámica. La otra teoría es la inspiración verbal y es un dictado. Sí, hay mucho más, ¿eh? Yo anoté esos 5 nada más. Pero nosotros creemos que es una inspiración divina. Después, otra pregunta que suelen hacer la gente que discute con uno sobre la autenticidad de la Biblia, es que te dice, hay muchos errores. No es cierto, no hay errores. La Biblia no tiene errores, solamente que no se descubre todavía. Hoy en día ya se descubren muchísimas cosas más de cuando yo estudiaba hace 80 años, 70 años, o cuando yo le escuchaba predicar a mi papá, hace 70, 80 años. Hoy en día se puede explicar mucho más porque se ha descubierto por medio de las excavaciones, por medio de la arqueología, de todo eso, ¿no? Entonces podemos decir que la Biblia no tiene errores. Además, yo seguí mucho esto en 1947, que revolucionó al mundo, el encuentro que encontraron en el Qumran, en el cerro, cerca del Mar Muerto, el escrito más antiguo que apareció, los rollos del Mar Muerto, ¿no? 1947, yo ya era grande, ya estudiaba, del 30 al 47, yo soy del 30, 47, que revolucionó al mundo porque se descubrió a través de los estudios, de lo que se encontró. Primero, lo primero era un rollo que estaba casi totalmente el libro de Isaías. Pero después, en la comunidad de los esenios que vivían ahí en las cuevas del Qumran, que vivieron 150 años antes de Cristo y como 100 años después, así que estuvieron mucho tiempo un grupo de judíos estudiosos del Antiguo Testamento y muy cerrados, judíos ortodoxos, ¿no? Que se apartaron y se juntaron todos los que querían seguir, como dice la palabra del Antiguo Testamento, y formaron una comunidad y se fueron a vivir en las cuevas de un cerro, ahí se ve las entradas de las cuevas, ahí se hizo y ahí vivieron los esenios, que se cree que Jesús, eran grandes maestros, porque trabajaban en estudios bíblicos profundos y en la traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que un domingo que predicó Francisco sobre Juan el Bautista? No sé si estaban ustedes. Y él dijo, eso yo no sabía, yo sé que se dice que Jesús estuvo con los esenios todo el tiempo, desde los 13 años que está en la Biblia hasta los 30, que él aparece nuevamente en la Biblia, que ese intervalo estuvo con los esenios aprendiendo, porque eran grandes maestros, eran grandes teólogos,
apartados del mundo solo para Dios. Bueno, y que decía Francisco que Juan el Bautista también, que a los 14 años se cree que Juan el Bautista murió sus padres que ya eran ancianos y que entonces desde los 14 años él se fue a estudiar y a estar con el grupo de los esenios y después él vuelve ya sabiendo que Jesucristo, que era su primo, era el Mesías, por eso dice aquí el Cordero de Dios que quita cuando va para bautizarse. Bueno, no sé qué estaba diciendo, no sé que la Biblia no tiene errores, solamente que no se ha descubierto. Cuando hay un error del mundo científico que te dice que no es error, solamente que no han, y cada vez se está descubriendo más. Bueno, y en ese descubrimiento del rollo del Mar Muerto y de todo lo que, no solamente el rollo, sino muchas otras cosas, encontraron trozos de escritos muy antiguos. La escritura antes primero se hizo en tablillas de arcilla. Escribía con algo punzante. Esos eran los primeros libros, vamos a decir, que se encontró a través de las excavaciones. Bueno, después de eso se escribió en tablas en madera. Después de eso, más o menos, hermano, es todo, porque hay muchísimo. Si van ustedes para estudiar muchísimo. Después de eso, se escribió en pergaminos que son de cuero. El cuero de los animales bien limpio, bien preparado, escribían sobre eso. Y después de eso recién vienen los papiros. Y después del papiro viene la hoja de papel. Es decir, que no siempre se escribió como nosotros pensamos que había papel y que escribían el papel, no, y al principio era cuneiforme, que son dibujos. Cuando uno estudia eso, dice que más antiguo todavía se hacía sobre piedras. Vieron que hay esas piedras que te vas y que están en las manos y que hacen, bueno, pero en la Biblia, ahí entre los esenios, cuando van los investigadores y descubren todo lo que era ahí, una comunidad que vivía ahí dentro, en las cuevas, descubren pedazos, trozos, decía, no pedazos, trozos de arcilla, ¿sí? Donde estaban escritos trozos de la palabra de Dios. Los investigadores y los que trabajan en eso fueron uniendo y vieron a ver si era cierto con lo que está escrito el más antiguo. Y es cierto, no hay errores. Yo me pongo tan feliz cuando leo esas cosas, porque cuando yo estudiaba no existía todo. Eso es nuevo, en 1947 es nuevo. Bueno, para mí. Entonces, se va sabiendo actualmente que en realidad no tiene errores. Que en realidad nuestra Biblia es divinamente inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, no tiene errores, es la palabra de Dios, no es que contiene, no es una fábula. Se puede ir descubriendo ahora muchas cosas, seguramente muchas cosas más de lo que yo estoy diciendo, porque los jóvenes estudian más y saben más. Bueno, nosotros creemos eso, inspirado. Vamos a leer algunos versículos bíblicos para saber que toda la Escritura es inspirada, toda. Vamos a leer Mateo 5:18 para empezar. É interessante que com todos esses detalhes que ser escrita em vários modelos, né, de escritura, ela nunca se perdeu no propósito, né? Porque quando nós outros pensamos no Antigo Testamento, pensamos que para o Novo Testamento houve 400 anos de escuridão, e o Novo Testamento ele está
para el Nuevo Testamento ya estaba Cristo. Claro, la Biblia de Jesucristo y todos ellos que mencioné es el Antiguo Testamento, pero como estaba Cristo, ya la gente conocía el mensaje de Cristo. Entonces era más fácil. El Antiguo Testamento hay que creer que es palabra de Dios, que es inspirado y todo eso. Bueno, íbamos a leer Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Se dan cuenta que no hay errores, ni una jota ni un tilde. No hay errores, porque Dios es inspirado por Dios. Bueno, ahora vamos a leer sobre lo que dice las Escrituras. Salmo 12:6. Salmos 12, capítulo 12, versículo 6. Estábamos hablando que no tiene errores, estamos leyendo. As palavras de Jeová são palavras limpas, como plata refinada em horno de piedras, purificada 7 vezes. ¿Qué les parece? Es limpio a tal punto que es purificado, no tiene errores. No tiene errores. Dice la palabra, dice que nuestra Sagrada Biblia no tiene errores. Después, Salmo 119, ahí nomás, Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué hermosura, la exposición de tus palabras. Fíjense, habla en plural, no solamente una, sino todas las palabras. Alumbra y hace entender a los simples. Cuando uno tiene deseo de entender, porque si no se tiene deseo, tenés la mente cerrada. Y la Biblia se puede leer de muchas maneras. Yo les cuento mi propia experiencia. A los 7 años yo empecé a leer la Biblia, porque papá me ponía así en la escuela. En el principio, creo, Dios me ponía una regla. Y a los 12 años ya terminé de leer de los 5 años después, de los 7 a los 12, desde Génesis al Apocalipsis, pero lo leía porque quería saber como historia, como cuento, ¿qué es esto? Es una forma de leer. Leí toda la Biblia, pero todavía no, como dice acá, exposición de tus palabras alumbra, hace entender. Todavía yo no entendía nada, porque no estaba dispuesta a escuchar. Bien, ustedes me habrán escuchado muchas veces decir, una cosa es leer. Yo leí todo, de Génesis a Apocalipsis, pero no escuché. Y la palabra de Dios, cuando decís palabras, yo estoy diciendo palabras y ustedes me están escuchando. Entonces, si esta es palabra de Dios y estoy no solo leyendo, tengo que estar escuchando qué dice. No sé si captan lo que yo capté más adelante, ¿no? Una cosa es como, yo leí, la primera vez que leí todo de punta a punta la Biblia, era para saber. No estaba escuchando lo que me dice. Pero cuando uno se propone escuchar, cambia, alumbra nuestra vida, ¿sí? Qué lindo es cuando uno puede ver bien el camino, ver bien el ambiente. Y la palabra de Dios, ese es el propósito de la palabra de Dios, que alumbre nuestras vidas.
Salmo 119, 30. Ya dice. Y por eso, porque como estaba contando el pastor, hay tanta traducción, tanto escrito sobre la Biblia, que no es, que está lleno de historias, que son cuentos y todo eso. Entonces, cada vez más los que creen en la autenticidad de que la Biblia es divinamente escrita, inspirada por Dios, buscan tener una evidencia histórica. Y encuentran los sabios, todo. Entonces, y es muy lindo saber el esfuerzo que hacen los hombres de Dios de este tiempo para la traducción real de la Biblia. La traducción fiel desde el principio, porque nosotros decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Nosotros los cristianos decimos, la Biblia es mi regla de fe, mi guía de fe y práctica en la vida diaria. Así estudiamos hace 80 años, pero hoy en día me gusta que un teólogo dice, aquello que hace 50 años decíamos, ahora ya tenemos que agregar algo más. La Biblia de traducción más antigua es nuestra guía de fe y práctica. Y es cierto, porque justamente estaba leyendo lo que me dio Rodrigo. No sabía yo eso, que hay una Biblia ahora, la traducción de una Biblia con lenguaje inclusivo. ¿Qué les parece? Una herejía total. Pero ya hay una traducción, dice Biblia. Por eso es que este teólogo decía, que tenemos que decir, la Biblia de la traducción más antigua es nuestra regla de fe y práctica. Porque hay mucho en este momento, mucha herejía. Como había en el tiempo de Jesús, también había mucha herejía, ¿no? Bueno, ya está por ser la hora, ya empiezan a venir para el otro culto. Por eso le decía que con cada descubrimiento en la arqueología, los pedazos que encuentran de la palabra de Dios, estudian a ver si concuerda con lo que está escrito, para que cada día sea más fiel y fidedigna. Y resulta que cada día se encuentra que la palabra de Dios, la Biblia, es más verdadera, más fiel. No sé si quieren preguntar algo, porque hay tanto para hablar sobre la Biblia. Por ejemplo, a ver, yo que anoté. En los idiomas que se escribió. En hebreo, en arameo, en latín y en griego. El Antiguo Testamento todo hebreo. Jesucristo hablaba el arameo. El oficial de esa época, porque esa era la época greco-romana, Grecia, Roma, el oficial romano era latín, y el universal, que todo el mundo hablaba en esa época, era el griego. Así que había 4 idiomas, con lo cual. Entonces, hay que estudiarlo para los que tienen que hacer la escritura, y dentro de eso hay muchos que, como les digo, que son verdaderamente una vergüenza. La Biblia con lenguaje inclusivo. Yo me quedé. ¿Qué más puede venir? Cualquier cosa. Bueno, seguramente que se va a seguir mucho más adelante, porque hay mucho para hablar sobre lo que es la canonización del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, los años, la vida. ¿Saben en cuántos años? Eso también, algunos dicen se escribió durante 1000 años, 900 años antes de Cristo y 100 después de Cristo. Y otros lugares donde uno busca dice 1500 años. Se tardó de escribir de Génesis hasta el Apocalipsis.
Luego, ¿cuántas personas fueron inspirados por Dios para escribir? 44 personas, dicen. Yo repito lo que dice se tardó o 1000 años o 1500, eso depende de quién lo dice. Cuando yo estudié era 1000 años, 900 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo, hasta Juan, hasta el Apocalipsis. Y luego 24 hombres de Dios fueron inspirados para escribir toda la Biblia. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, porque todo eso vamos a ir estudiando más adelante. Nada más. Bueno, vamos a terminar con una oración entonces. Gracias, Padre nuestro, porque podemos leer tu palabra, escuchar tu voz, aprender, que nos hace tanto bien, Señor, para poder manejarnos con nuestro entorno, porque siempre tú nos das a alguien cerca nuestra que tiene sed, hambre de saber tu palabra, y tú nos enseñas para estar preparados. Nos das esa luz a través de tu palabra, esa iluminación para no perder el camino. Te damos gracias por lo que estamos acá presentes y oramos, Señor, para que tú, siguiendo este culto, nos estés hablando. En el nombre de Jesús, amén.